Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Siloastrología. Mi nombre es Silonem. Yo trabajo con astrología de diagnóstico, ocupo la astrología y las sesiones de coaching en donde trabajo con clientes para identificar dinámicas, patrones. Trato de ocupar la astrología menos predictiva y más co-creativa para ayudar a la persona a hacerse responsable del lugar en el que está en su vida, cuáles son las incidencias que trae, qué es lo que necesita trabajar, para luego permitirle o por lo menos contribuirle a la persona a iniciar a un trabajo de desarrollo personal, a un trabajo terapéutico. Yo también trabajo con terapia de constelaciones familiares, terapia sistémica, organizacional, y también trabajo tengo una certificación en decodificación biológica. Quiero dedicarle esta clase a Meghan Markle, y si vieron el arte de este video, víctima o victimaria, ¿no? Es un personaje indudablemente polémico, muy amada por muchos, odiada por otros. Sin embargo, definitivamente en las noticias se encuentra casi diariamente desde que inició su relación con el príncipe Harry. Desafortunadamente, de un tiempo para acá, las noticias la ponen más y más y más en un lugar de mucha controversia y en un lugar que hace a las personas polarizarse bastante, ¿no? Y nos hace a muchos cuestionar, analizar, tener opinión, ¿ok? Y am, este era un video que se los tenía pendientes, yo diría que desde hace como un año, pero ya con lo último que sucedió la semana pasada, dije yo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a analizarlo, porque creo que lo que sucedió la semana pasada, y para quien no lo sabe, deja bastante en entredicho un poco, podríamos decir, eh, el proceder de Meghan. Le dieron un premio en la ciudad de Nueva York, asistió con el príncipe Harry, y al salir del lugar donde le estaban entregando el premio, bueno, obviamente había muchos paparazzis, pidieron un taxi o un Uber, y ellos alegan de que se miraron envueltos en una persecución de paparazzis casi fatal. Y al día siguiente la gente, bueno, las redes, los periodistas, las revistas de chismes británicas y básicamente el mundo entero empezaron a hablar de esto, de una cosa que yo puedo dar fe porque he estado en Nueva York varias veces, y la verdad es de que es prácticamente imposible que en la Gran Manzana, en Manhattan, se pueda dar una persecución en alta velocidad que pueda causar un accidente, porque, por lo menos en carro, porque no hay forma. O sea, las calles en Nueva York, los carros son bumper con bumper, muy, muy, muy lentos van porque el tráfico es imposible. Es por eso de que mucha gente prefieren andar o a pie o en metro, en transporte público, porque es imposible andar en carro, ¿no? Y me llamó mucho la atención, uno, porque ahora estamos en un momento, sobre todo por las redes, en donde nos gusta mucho criticar, pero también analizar, juzgar, y no nos damos cuenta que muchas veces lo hacemos desde un lugar de inocencia, y hay veces en el juzgar y en el criticar se nos olvida que nosotros también tenemos un abanico de grises y que no siempre estamos en el blanco y en el negro. Eso por un lado, y luego, qué es lo más importante y que por eso es que quiero presentarles este trabajo, es que eh, hay veces no se trata tanto de lo que la gente vemos afuera, o por un lado sí. La realidad es que se trata de lo que nosotros vemos afuera. Por ejemplo, es un hecho de que no puede ir un carro a 60 millas por hora en la Gran Manzana. Es imposible, eso no va a suceder. Pero eso no significa que las personas que hayan ido en ese carro no hayan experimentado el miedo, el terror o el pánico de lo que ellos pueden
percibir que es una persecución, dado el trasfondo o el background que uno de ellos tiene en un trauma en referencia a una persecución que causó muerte. ¿Ok? Y esto es así, o sea, un niño al que su mamá se le murió a los 11, 12 años por una persecución de paparazzis y que quedó sin mamá, eso es uno de los traumas más fuertes, o sea, la pérdida de mamá a temprana edad es uno de los traumas más fuertes que un ser humano puede vivir. Si a eso le agregamos que esta persona, el príncipe Harry, la mayor parte de su vida ha vivido desconectado del mundo, de la realidad del mundo, podríamos decir por un área de que aunque sea un hombre culto, aunque sepa cómo funciona el mundo en cierta medida, otra cosa es recorrer el mundo, ¿no? Y que puede ser que en un espacio pequeño dentro de su cerebro, él haya percibido esto de esa forma y que Megan, qué sé yo, haya seguido esta idea. Por ejemplo, no estoy diciendo que sea así, pero sí es una posibilidad, porque una cosa es lo que puede pasar de hecho, lo que le puede pasar de hecho a una persona, y otra es la experiencia, cómo lo vivió. ¿Verdad? Y es aquí donde hay veces creamos resistencia porque muchas personas que no saben cómo funciona el cerebro, que no saben cómo funciona el trauma, tienen la tendencia a criticar sin tener este conocimiento, y sí me gusta compartírselo. Y con esto no estoy diciendo que ellos tengan la razón o no. Me parece, por ejemplo, para aquellas personas que les gusta la astrología, un tema interesante de ver esto en la carta, porque al final a veces somos víctimas y a veces somos victimarios. Hay veces nos damos cuenta y nos reconocemos como víctimas, pero otras veces no nos damos cuenta que estamos actuando desde este lugar de víctima. Muchas veces inclusive hasta creamos resistencia y nos negamos a aceptar que estamos actuando desde un lugar de víctima. Otras veces estamos actuando desde un lugar de victimario y no nos damos cuenta tampoco. Otras veces sí, pero muchas otras veces no, especialmente si nuestro actuar es y procede totalmente desde nuestros propios traumas, o por lo menos en parte. ¿Ok? Entonces, esto que ustedes tienen aquí enfrente es la carta de Meghan Markle. Para quienes no conocen una carta, si es como se mira independientemente del software que se ocupe, es un círculo que está dividido en 12 pedazos. Los 12 pedazos son lo que se conoce como las casas astrales o natales. El círculo exterior, que es con colores que miran que no encajan necesariamente con las casas, son los signos del zodíaco. Donde hay números son grados matemáticos. Estos símbolos, ya saben, son muy conocidos, son los símbolos de los signos. Y estos símbolos son los símbolos planetarios. ¿Ok? Esto, por ejemplo, ¿cómo se lee? Que Megan tiene de regente de la casa 2 a Leo a 15 grados 55 minutos, por ejemplo, que tiene a su Sol a 11 grados de Leo 59 minutos en la casa 1 o en el ascendente, y que tiene ascendente Cáncer a 24 grados 17 minutos, una luna en unión a Júpiter y a Saturno en el grado 4 de Libra, 54 minutos en la casa 3. Más o menos así es como se lee. Antes que nada, quiero decirles de que una carta natal es motivo de estudio para una persona y no es suficiente una hora. Así que de esta carta me voy a enfocar en en aquellas características que ameritan que resaltemos para esto de Megan, si está de buena o está de mala, si está de víctima o de victimaria, qué tan honesta puede ser. En mi caso, para mí es mucho más importante desde dónde procede. Hay un libro muy interesante de em, un doctor que se llama Philip Zimbardo. No es doctor en estos momentos, a ver, sí se lo voy a buscar porque no es doctor, pero es o es psicólogo o es sociólogo o es
psicoterapeuta, ya se lo voy a confirmar, porque hay un libro muy interesante de este señor, ya se lo voy a decir, se llama The Lucifer Effect, de Philip Zimbardo. Philip Zimbardo es, em, ya les digo, psicólogo. Y este es un libro, El efecto Lucifer, cómo la gente buena se convierte en mala. Philip Zimbardo, la tesis de él es de que todos tenemos la capacidad eh, de cometer malas acciones o inclusive de llegar al tema. De hecho, este libro habla más, habla de las personas que realmente cometen actos atroces, pero que empiezan desde un lugar inocente. ¿En qué sentido? Todos nacemos inocentes y entonces el libro trata mucho de cuáles son las condiciones dentro de las cuales se encuentra inmersa o se mira inmersa una persona que evidentemente van em, van cambiando la inocencia de esta persona y van generando a esa persona que luego eventualmente es capaz de cometer X, Y, Z. La mayoría de nosotros nunca vamos a llegar hasta ese lugar, pero no significa que no hay ese potencial en nosotros, por un lado, y segundo, que en determinados momentos de nuestra vida no nos portemos mal, perdón, nos portemos mal y no actuemos desde un lugar de inocencia, de bondad, de integridad, porque todos tenemos en algún momento una experiencia en donde, por mínima que parezca, nuestras intenciones no fueron tan honestas o tan buenas. Y si nosotros hacemos el análisis, muchas de ellas nosotros sabíamos que nos estábamos portando mal. Otras no nos dábamos cuenta. Y Meghan Markle no está exenta de esto. Claro, el lugar y la posición que ella tiene en estos momentos genera mucha más responsabilidad. Cuando hay trauma envuelto, desafortunadamente, hay veces ni la posición nos salva. Ok, si miran que estoy volviendo a ver a un lado es porque la astrología es menos de canalización y más de un estudio. Para estudiar una carta uno tiene que tomar notas y necesito llevar un hilo. Ok, entonces aquí me voy a concentrar en lo que sea relevante para esto. Bien, de lo más relevante, aquí podemos ver, o sea, Meghan Markle nació con el sol Mercurio y el nodo norte en Leo, en la casa 1, en el ascendente. Ella es una persona que le gustan los reflectores, o sea, que necesita además estar enfrente de un público, que necesita sentir que es el centro de la atención y tiene las energías para conseguir ser el centro de la atención. Y el día de hoy podemos decir medianamente que lo consigue. No es una actriz A. Mucha gente, una de las cosas que le dicen, bueno, si de B no pasó, puede ser. Sin embargo, por el motivo que sea, al final, porque se ha casado con un príncipe, sigue estando enfrente de los reflectores. O sea que este sol en Leo, Mercurio, el nodo norte, siempre le va a dar esta visión, para bien o para mal, de la gente viendo hacia ella. Sin embargo, y esto tiene, o sea, tener al Sol, a Mercurio y al nodo norte en el ascendente ya da mucha fuerza a nivel ego. Ok, ahora la base de la energía leonina es muy bondadosa. Es el corazón en la mano, es la bondad, la dignidad, la lealtad. Ok, es un signo muy noble, muy soberano, muy digno. Sin embargo, la energía es energía y los signos tienen desde la energía más bonita hasta la energía más baja. Y la energía baja de Leo es el egocentrismo, es el mi, primero yo, después yo, por último yo, es el individualismo, es el yo pienso primero en mí, no tomo en cuenta a las demás personas. Y tener al Sol, a Mercurio y al nodo norte en el ascendente, en la casa que por naturaleza le pertenece a Aries, el yo soy, y aquí podemos ver una persona en rasgos generales, mínimamente con un fuerte ego, con una necesidad de atención, con una necesidad de que los reflectores estén en ella y con una tendencia a pensar primero en ella y después en los demás. Sin embargo,
En el caso específico, por ejemplo, del Nodo Norte, el Nodo Norte nos dice cuál es nuestro propósito. De alguna forma, el Nodo Norte a ella le dice de que en esta vida ella ha venido ella a brillar, de que ella tiene algo para dar al mundo y de que no es que solo ella necesita los reflectores, sino que los reflectores también necesitan de ella y que ella necesita aprender a pararse en sus propios pies y brillar por su propia luz, que es algo que en estos momentos no necesariamente está sucediendo, porque mucha de la luz o de los reflectores que tiene es por el esposo que tiene. Ahora, su nodo sur está en Acuario en la casa 7 de la pareja. Si nosotros hablamos desde una perspectiva de astrología kármica, y aquí nosotros estamos hablando de que esta alma en otras encarnaciones le ha costado mucho esto de lograr ser individual, esto de lograr ponerse primero, esto de lograr poder brillar por su propia cuenta y de no dejar que su luz sea ocupada para el todo, para alguien más, especialmente para la pareja. Que su nodo sur esté en Acuario y en la casa 7, aquí lo que dice es de que ella tiene la tendencia a también a la vez a poner primero al otro, ¿ok? Y a perderse en el otro, a no lograr encontrarse porque ponga primero al otro, ¿ok? Entonces hay que ser justo, esto es un balance. Ahora, su ascendente está en Cáncer y aquí empiezan las cosas más interesantes. Su ascendente está en Cáncer y tiene a Marte en Cáncer en la casa 12. Las personas con ascendente Cáncer o en general Sol o ascendente Cáncer, pero más las personas con ascendente Cáncer en rasgos generales suelen ser personas que vivieron de niños experiencias muy dolorosas en relación a sus padres, que vieron a sus padres pelear, que pudieron ver a papá maltratando a mamá, que pudieron ver cómo mamá se dejaba maltratar y que muchas veces estaban en medio de esa discusión y que le generaba mucho dolor, terminando aliándose un poco más con mamá y resintiendo como una lealtad primaria a papá. Esto no lo he visto poco, esto lo he visto en muchos casos, no digo de que siempre sea el caso de todos los cáncer en ascendente, de todas las personas de cáncer ascendente, pero creo que en este caso es relevante porque sí sabemos cierta información de Meghan Markle, sabemos de que sus padres se separaron o se divorciaron, no sé si se casaron, creo que sí se casaron y que se divorciaron antes que ella cumpliera 3 años, pero que la situación no mejoró mucho después. Ahora, no, pero a los 2 años que se acordaba, el cuerpo recuerda. A todo esto les recuerdo que yo, el plus que ustedes encuentran aquí conmigo es que les doy la información astrológica, pero que mi información astrológica está bastante soportada y alimentada terapéuticamente. ¿Ok? Por eso es que les estoy dando esta información. El cuerpo recuerda, los niños desde que están en el vientre materno, y aquí es muy relevante, guardan la memoria de qué es lo que estaba pasando entre sus padres. Y aquí este ascendente nos dice de que no es poco lo que ella pudo haber percibido de esta batalla y de este mal relacionarse de sus padres. ¿Ok? Que luego genera en un primer lugar una aversión a papá o un rechazo a papá. Creo que ella a lo largo del tiempo ha tenido una relación de amor-odio con papá, pero que por un tiempo, antes de convertirse en mayor de edad, logró relacionarse mucho con él, compartía mucho con él, que definitivamente lo amaba mucho a su papá, pero aquí nos cuenta, ¿no? De que memorias tempranas de sus primeros años, mucho sufrimiento por la relación entre sus padres, pero además la percepción que ella tuvo de cómo papá trataba a mamá. Bien, y esto es algo formativo para ella, esto es parte de esas memorias grabadas que quedaron en su sistema nervioso y que a la posteridad hasta el día de hoy pueden seguir impactando la forma en la que ella se relaciona con los demás y lo que ella proyecta en los demás. Ahora, ¿qué es muy relevante de Megan? De que tiene a Marte en Cáncer en la casa 12. La casa 12
uno de los significados que tiene es que en la casa 12 se mira un poco lo que pasaba cuando estaba el bebé en el vientre. Entonces aquí nosotros podríamos decir que los padres de Megan, mientras la mamá de Megan estaba embarazada de ella, no podemos afirmarlo, pero desde la astrología esta información es la que sale, es que puede ser de que ya hayan estado viviendo cosas complejas o más específicamente lo que mamá estaba percibiendo mientras estaba embarazada de Megan, de mucho sufrimiento, inclusive mucho rencor a papá, muchos problemas ya dentro de la relación que la niña pudo haber percibido. Ahora, Marte en Cáncer suele ser pasivo-agresivo, muy contenido, mucha rabia contenida. Y aquí estamos hablando de una mamá que pudo haber hecho todo lo posible por llevar la fiesta en paz, por estar lo más tranquila posible, pero eso no significa que no le afectara lo que su pareja hiciera y que no sintiera enojos o rabia. ¿Y quién se traga todo eso cuando una madre está embarazada? El bebé. Bien, 24 grados de cáncer que nos dice que genera este grado matemático, especialmente donde Megan tiene su ascendente, nos habla de deseos de dominio y de control. Y muchas dirán, ¡zas! Yo lo sabía. Preocupada por el dominio de los demás, sin haber logrado primero ganar el dominio de sí misma, determinada a conseguir sus goles o lo que sea que se pone entre ceja y ceja, ¿verdad? Em, y consigue incorporar cualidades a lo largo de su vida que le permitan mantenerse en la posición o mantener los goles que logró conseguir. Y entonces aquí ustedes dirán, aquí estamos hablando de una persona calculadora, pero ya les estoy dando el contexto. Y las personas que son por naturaleza controladoras o dominantes son personas con experiencias tempranas muy dolorosas en donde no se sintieron seguras, ¿ok? Y en donde muchos de sus contactos primarios, mamá y papá, aunque las hayan querido muchísimo, por X y motivo, el bebé o el infante o el niño o la niña no se sintió seguro, no sintió de que las figuras protectoras lograban darle la seguridad. Y esa inseguridad, ese miedo por las circunstancias que sean, van construyendo, porque el organismo y sobre todo el cerebro nos va dando lo que necesitamos y así es como se van construyendo las personalidades controladoras, ¿ok? Entonces, muchas veces cuando uno atiende a nivel terapéutico personas que suelen ser supremamente controladoras, que quieren tener que todo suceda como ellas quieran, que quieren controlar a las personas y que la cosa se puede poner bien pesada. Estamos hablando de personas que no se sintieron seguras en su niñez y que se la miraron muy fea. ¿Eso justifica comportamientos de adultos? No, pero nos ayuda a entender desde dónde viene. Porque chicas y chicos, no es cierto que con la conciencia podamos cambiar. Si hay comportamientos nuestros que están grabados en nuestro sistema nervioso desde experiencias traumáticas, no basta con hacer conciencia, se requiere un trabajo terapéutico y muchas personas les cuesta mucho hacer un buen trabajo terapéutico, porque hay personas que pasan años con un terapeuta y no avanza nada. ¿Será porque no quieren avanzar? ¿Tendrá que ver con el terapeuta? Ya se verá. Pero a lo que les quiero decir es de que esos comportamientos controladores em, sobre todo para las personas que son controladoras, son mucho más fuertes que ellos. Es mucho más fuerte el instinto de querer controlar porque es inconsciente, viene directo desde el sistema nervioso. ¿Ok? Em, Ahora, un aspecto muy importante o el aspecto más importante de la carta de Megan también nos habla desde dónde ella procede es este Quirón en Tauro en la casa 11 en inconjunción por un lado a 150 grados de Neptuno en Sagitario en la casa ya casi la casa 6 y por el otro lado en inconjunción a 150 grados a Plutón
En Libra, en la casa 5, esto se conoce como un yod o como un dedo de Dios. Son dos inconjunciones a un planeta. Es un aspecto muy fuerte, nos habla de mucho conflicto, de mucho dolor. Por un lado, la inconjunción de Quirón a Neptuno en sí directo nos habla de experiencias tremendamente dolorosas en la infancia que se sienten mucho como muertes, como esto es tan doloroso que morí y volví a renacer, pero renazco y decido quedarme en el mundo de la fantasía porque el mundo de la fantasía es más fácil, me permite seguir viva, a volver a conectar con la realidad. Esto, por un lado, entre Quirón y Neptuno, por el otro, entre Quirón y Plutón, aquí es muy fuerte, porque aquí sí ya estamos hablando de inclusive experiencias que pudieron haber envuelto con violencia física hacia la persona o violencia física que se vio o psicológica o eventos que el niño, el infante, inclusive el bebé pudo haber percibido lo suficientemente violentos que crearan un nivel de inseguridad y de miedo en la persona que luego empieza a generar, como les digo, a construir una personalidad, un carácter, un tipo de comportamiento que en algunas personas viene y termina degenerándose en compulsividades, en comportamientos maníacos, en personas que de verdad se le hace muy difícil controlar ciertas reacciones. No digo que sea el caso específico de Megan, porque de Megan... em, sí, mucha gente dirá mucha cosa, pero nunca la hemos visto, no sé. Sí, mucha gente puede decir, bueno, se le nota lo controladora, pero a nadie nos consta ni manías, ni compulsividades, ni estados de enfermedades, de diagnósticos, no de comportamiento. Eso no lo sabemos, pero esta inconjunción sí nos habla de los eventos suficientemente fuertes como para que, definitivo, hayan traumado a la persona y hayan generado, por ejemplo, lo que sí podemos ver por este ascendente y el grado matemático en el que está, comportamientos controladores y dominantes que bastan y suficientes, porque una persona controladora, Dios mío, o sea, realmente puede llegar a ser muy tirana y tener comportamientos, muchos TOC, comportamientos de verdad muy asfixiantes para ellos sin darse cuenta, pero sobre todo para las personas a las que tienen alrededor. Ok, entonces aquí mínimamente con este dedo de Dios se nos dice que esto que les digo, la percepción, lo que la niña pudo haber sentido que estaba pasando o que absorbió. Ahora, Quirón en la casa 11 y además tiene a Quirón en Tauro. Tauro es un signo sensorial de lo sensitivo, de cómo percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, la vista, el tacto, el olfato, nuestra piel, el cuerpo, ¿verdad? Ahora, la casa 11, tener a Quirón en esa casa y nos habla de, escuchen bien, problemas para sentir que pertenece, que es parte de un grupo o familia. Se siente vulnerable a perder su identidad personal por un grupo, causa o creencia, experiencias dolorosas en relación al sentido de pertenencia y haber sentido, percibido que se le negó ser parte de un grupo y se sintió excluida. Si ustedes retroceden esto y lo vuelven a escuchar y ustedes dirán, ahí está, esta niña está pensando que se le está excluyendo y o literal que se le excluyó de la familia real británica. Yo les diría de que esto se puede ver como un revivir, en inglés se dice reenactment, de percepciones más tempranas. ¿Ok? De hecho, esto es algo que si uno, cuando yo lo estaba viendo los aspectos y lo estaba escribiendo, a mí como astróloga se me hace muy relevante y no lo puedo afirmar 100%, pero es muy probable que todo lo que les haya pasado del 2020 hasta acá, ella perciba que se le están excluyendo ellos dos y que eso haya revivido dolores y rechazos tempranos, porque esta es una herida de infancia.
Tengo entendido de que el papá de ella ya tenía una familia anterior, se había divorciado, habían unos hermanos. Miren inclusive la relación que ella actualmente tiene con sus hermanos. Esta información de Quirón, donde nosotros tenemos a Quirón, está en nuestras heridas de infancia. Por eso esto hace clic, no hace total lógica en estos momentos para ella, pero como es Quirón el que está envuelto y haciendo inconjunciones a Neptuno y a Plutón, que ya les di el significado, aquí estamos hablando de experiencias tempranas. O sea, esta niña, una de las heridas con las que nació es sentirse rechazada, excluida, que no la aceptaron. Ahora, ella es afrodescendiente, por lo menos, o sea, su mamá es afrodescendiente, lo que en los Estados Unidos se dice como African American. Ok, entonces si nosotros nos vamos en una perspectiva mucho más amplia, más sistémica, pero también nosotros estamos hablando de muchas de las experiencias de Markel, inclusive a nivel de estando en el vientre de su mamá, y yo podría inclusive agregar de que aquí muchos sentires pueden haber sido propios de ella, experiencias que ella sintió en su infancia, que pudo no haberse sentido recibida por su papá, por la familia de su papá, por el entorno en el que vivía. Creo que ella ha dado entrevistas en donde ella dice de que, porque ella es una mujer que étnicamente, yo recuerdo que cuando yo me di cuenta de que ella era mitad afrodescendiente, yo fue como, wow, nunca me lo hubiera imaginado, pero ya cuando uno la mira, porque a ella realmente la otra mitad de su papá, caucásica, le pegó mucho realmente en su ADN, ahí está, ella no es una persona con características físicas que uno diga, sas, sí, no, o sea, ella se nota, no. Sin embargo, han habido entrevistas, eso sí, yo he visto entrevistas donde ella se reconoce, ella dice de que ella no sentía que era ni de uno ni del otro, porque era como no la miraban que pertenecía a un lado ni la miraban que pertenecía al otro. Puede ser que personas alrededor de ella literal se lo hayan dicho, pero tiene más que ver con cómo ella se sintió, su entorno, si nosotros, desde por su etnia, por su mezcla, pero también pudo haber sido en su escuela, puede haber sido una mezcla de muchas cosas, experiencias, podría ser inclusive situaciones que ha pasado entre ella y su marido, o sea, por ejemplo, aquí en Europa. A ver, yo soy 60% mesoamericana, mi esposo es italiano, y aquí en Europa, no sé, es mucho más aceptado, podríamos decir, o no sé si aceptado, pero pasa más. No digo que en los Estados Unidos no pase, pero pues la situación no es tan fácil cuando se juntan dos personas de etnias diferentes, un blanco, un caucásico y una persona afrodescendiente. No es que no pase, pero desde esta historia hasta este momento astrológica, podríamos agregarle que también es posible que su propia mamá no se haya sentido aceptada por la familia de su padre o en el entorno en el que vivían, y realmente es que hay mucha discriminación en este planeta en general, pero especialmente en los Estados Unidos, con ciertas etnias, con ciertas personas, ciertas minorías, es una realidad. Entonces, aquí, pero este no sentir que pertenece es una base muy fuerte para Megan. Ahora, ¿a dónde quiere pertenecer un niño? Porque sí, puede ser por una situación étnica, sociocultural, de la familia extendida del papá o de la escuela que no la aceptaban o de cierto grupo u otro grupo, pero la base de necesidad de pertenencia de un niño es de mamá y de papá. Entonces, no nos sabemos la historia, pero muchos conflictos que luego repercuten en la vida de una persona adulta en relación a sentido de pertenencia tienen que ver, por ejemplo, con padres que no querían ser padres o que no querían quedar embarazados en esos momentos, y ese es un primer rechazo que puede experimentar un niño, pero luego está mucho más, ¿no? Como les digo, aquí esto es un mix que puede ser desde lo que ella
percibe de su papá, de la familia de su papá, de lo que puede haber percibido que pudiesen haber rechazado a su mamá, a ella, a las dos, como dentro de la sociedad, dentro del ambiente en el que vivían. Como les digo, me parece de que en alguna entrevista ella sí lo ha expresado. Entonces, este Quirón en la casa 11 no habla de esa experiencia, pero además una experiencia no solo dolorosa, percepción, no solo dolorosa dentro, sino que esta es una experiencia que ella, cuando se sentía rechazada, seguramente a esta niña le dolía hasta la piel, le dolían los ojitos, le dolía todo, físicamente se sentía mal, le dolía cada centímetro de su cuerpo, como una experiencia dolorosa taurina, sensorial inclusive, pero que tiene mucho que ver con el contexto y con la experiencia que ella tenía y que nos dice un poco la fuente, ¿ok? Que la fuente primaria es papá, la familia y luego ya el resto de contextos y luego lo que ella pudo haber experimentado a partir de papá. ¿Ok? ¿Qué más tengo? Bueno, los 24 grados de cáncer se los dije. Tiene como planeta todo lo que sea que esté pasando en esta carta, al final, la relevancia más grande o todos los planetas responden a este sol en Leo. Entonces, también hay personas que dicen, bueno, es que es egoica, es egocentrista, es el mi. Una de las cosas que les expliqué al principio es muy cierto. Tanto las personalidades controladoras como las egocéntricas es lo mismo, o sea, se van creando, se van generando desde experiencias vividas y desde percepciones de esa experiencia, son como callos, ¿no? Es cuando nos ponemos una sandalia y nos chima aquí a un ladito, el dedito chiquito del pie va a generar un callo, eso es el ego, eso es, como eso podemos poner el ego, un callo, como eso podemos poner una actitud controladora responden a una necesidad que tuvo esa persona en un momento, quizás aparece un rasgo de personalidad que se empieza a desarrollar, pero que responde a una necesidad. Que sea el ideal, no necesariamente, pero ahí ya no les sé decir, pero es como funcionamos los seres humanos, ¿ok? Y aquí, pues sí, definitivamente hay mucho ego, hay mucha necesidad de control, pero que está muy fundado en una necesidad de seguridad, inclusive. ¿Ok? Otra cosa característica de la carta de Megan es que, con excepción de Neptuno retrógrado, todos los planetas están directos. Y Eris aquí no lo tomamos muy en cuenta, los planetas grandes, importantes, y hay veces hay veces no, tener varios planetas retrógrados en la carta tiene sus cositas que no son tan buenas, pero una cosa positiva de planetas retrógrados, especialmente de los transpersonales, Plutón, Urano, inclusive los sociales como Saturno y Júpiter, es que controlan un poquito al ego, controlan un poquito la personalidad o personas que son como muy desbocadas. Y en este caso de Megan, solo Neptuno está retrógrado. Tener un Plutón directo, tener un Urano directo, con un Leo aquí bien fuerte y nos habla de una persona que va con todo a por lo que quiere. Ujú. Y que los coladores del ego no están como bien puestos donde debería y entonces que no hay filtro para ella. Yo recuerdo una vez haberla visto en una entrevista a un show nocturno estadounidense de mucho antes de conocer al príncipe Harry, pero que salió, empezaron a sacar esa entrevista después, obviamente, porque ella vivió en Argentina un tiempo, entonces el entrevistador le está preguntando que le hable en español, que aquí, que allá, y si ustedes buscan esa entrevista, pongan en YouTube Meghan Harry hablando en español de Argentina, Late Show estadounidense, y les va a salir esa entrevista, y ustedes la miran guapísima, porque la mujer es guapísima, con una seguridad muy grande, pero ustedes pueden ver luego de esta explicación que les acabo de decir de no tener planetas retrógrados, de un brillo un tanto como que se pasa, como desmedida, como... em, y ella
tiene un Libra fuerte, o sea que ella tiene la capacidad de ser fina, delicada, diplomática y de ser lo que en inglés dice muy poised, o sea, de estar en su lugar, em, pero de pronto no lo tiene tampoco, ¿no? Y en esa entrevista se puede ver como muy desmedida, muy sacada, muy tratando de conquistar desmedidamente, y es que a ver, y uno dice, bueno, pero ¿cómo es que es diplomática y otras veces no lo es? Somos seres multidimensionales. Hay momentos donde podemos hacer uso de una cosa y hay otros donde no lo vamos a tener. Va a depender mucho inclusive de los tránsitos que estemos viviendo en un determinado momento. Les invito a que vayan y que busquen esa entrevista y luego vuelvan aquí. Ok, esa es otra característica interesante, así al principio de esta carta. Luego, hay que mencionar desde ya la Luna en conjunción a Saturno y a Júpiter, y luego tenemos a Lilith en conjunción a Urano en Escorpio en la casa 5. Em, para mí, Quirón y Lilith son muy importantes. Quirón es el asteroide del niño herido, donde está, hay una herida muy grande, y Lilith es el asteroide de la mujer salvaje. Aquí voy a ver cómo les dejo, pero si quieren saber más de Lilith, tengo una clase de Lilith en este canal, también tengo una clase de Quirón en este canal. Y donde está Lilith, está nuestro ser auténtico, pero cuando nosotros no hemos iniciado un trabajo terapéutico, desarrollo personal, de sanar nuestros traumas, nuestras heridas, nuestros dolores, de empezar a desenredar los nudos de nuestra psiqui, por lo general, Lilith se manifiesta de forma inconsciente y hay mucha rabia, hay mucho enojo, hay mucho deseo de cobrarle a los demás, y Lilith lo tiene en Escorpio, el signo más intenso de todos, regido por Plutón, que rige la psiquis, que rige los comportamientos controladores, que rige todas las características oscuras de una personalidad, podríamos decir, y Urano tiene mucho que ver con el sistema nervioso, con actitudes erráticas, con cambios repentinos. Entonces aquí podríamos decir, y bueno, la casa 5 le pertenece por naturaleza a Leo y, y al Sol, y en un nivel muy profundo la casa 5 tiene que ver con nuestra niña, nuestro niño interior. Entonces, en la casa 5, que aparte que el romance y que todas las cosas descaracterísticas que ustedes pueden encontrar en internet, a un nivel profundo terapéutico de análisis, de diagnóstico astrológico, en la casa 5 vemos qué onda con nuestra niña, con nuestro niño interior, y aquí esta niña, increíblemente, aquí también esto soporta la hipótesis que ya venimos manejando de experiencias dolorosas quedaron grabadas a fuego en esa psiquis y que generan muchísimo de las respuestas de adulta. Y si ustedes tienen tiempo siguiéndome ya, ustedes verán que yo, Lilith, actualmente se encuentra en Leo de tránsito, y yo una de las invitaciones que siempre le hago es a preguntarse cuando pasan cosas así, se enojan y todo, em, ¿quién está al mando? ¿La adulta o la niña que esté enojada, resentida, malcriada, que está haciendo un berrinche, caprichosa? Porque esa niña con todas esas facetas está dentro nuestro y hay que atenderla, pero no hay que atenderla alimentando más un comportamiento que de adulta no nos sirve, sino buscar cómo darle el espacio a que salga en un lugar indicado, en un lugar terapéutico para empezar a sanar, y que cada vez sea la adulta más la que esté al mando. Ella, cuando uno mira las entrevistas, algunas, ella se mira como muy en control, muy así, pero tanto problema, tanto asunto en el que se termina metiendo. Y aquí esta Lilith en unión a Urano nos cuenta una historia de mucho trauma en su niñez y de mucho resentimiento y de mucho enojo contenido, y es muy probable que de niña ella haya querido tener respuestas físicas, haya querido tener acción y no haya podido, y que ese movimiento, ese deseo de actuar o para defenderse o para, no sé, algo, es como un movimiento no fue terminado y se queda inconcluso dentro, pero se queda inconcluso en la psiquis con mucho enojo, con mucha rabia, y luego suele aparecer en la vida adulta inconscientemente, no nos damos cuenta, y la persona que tengo enfrente le caigo con todo
pero realmente no la estoy viendo a ella, estoy viendo tal vez a mi perpetrador inicial y como perpetrador, tal vez papá que no me dio amor o que dejó a mamá, no necesariamente que me haya hecho un mal a mí, porque no tenemos esa información de Megan, pero de perpetradores hay perpetradores, ¿no? O sea, está la persona que literal pudo abusar de mi persona físicamente, pero también hay tipos de abusos psicológicos y de personas que, y desafortunadamente nuestros padres lo hacen todo el tiempo porque pues no tienen la información y son humanos y sobre todo en las generaciones más de antes, yo soy de la misma generación de Megan, de hecho soy 2 meses mayor que ella, exactos. Em, y cuántos padres no peleaban enfrente nuestro y cosas dantescas que pudimos haber visto de niños y que eso es violencia y que eso genera algo que queda grabado dentro nuestro y que el niño o la niña si mira a sus padres atacándose, pero al final son las personas que aman, qué movimiento habrá tenido la niña que no pudo terminar, pero que generó mucho conflicto dentro de ella. Ahí está, Lilith en conjunción a Urano. Ahora, como planetas, tiene a la luna en Libra. La luna en Libra, la luna siempre nos dice cómo aprendimos a querer desde la experiencia materna, desde lo que aprendimos de nuestro entorno. La luna en Libra gusta de complacer a los demás y aquí empezamos el balance, porque hasta este punto podríamos decir, bueno, controladora total, qué sé yo, pero la base emocional nos habla de una persona que aprendió a complacer a los demás, ya sea porque lo haya visto, porque se lo hayan enseñado o porque lo aprendió como un mecanismo de supervivencia. Tiene capacidad de ponerse en los zapatos de los demás, pone a los otros primero por deseo de complacer, no se siente amada si no se le está demostrando amor de forma constante, necesita sentirse amada, necesita que le estén diciendo te amo y que le estén haciendo despliegue de amor para sentirse segura del amor que le tiene el otro. ¿Ok? Pero hasta este momento, por ejemplo, ella ha sido una persona muy altruista. Antes de conocer a Harry, ella ya era embajadora de la UNICEF o de las Naciones Unidas. O sea, es una persona con un abanico. No me parece justo que la clasifiquemos nada más en el monstruo porque se robó al príncipe Harry, ¿no? O sea, todos tenemos un poco de buenas y todos tenemos un poco de no tan buenas, ¿ok? Y sí hay una parte de ella de mucha compasión también. Ahora, la luna nos habla mucho de la experiencia de la persona en relación a la madre. Aquí nos habla, ojo, de una mamá decepcionada terriblemente en su relación, en donde sintió que no recibió el amor del que se sentía hambrienta. Y entonces aquí, si yo me quiero meter al transgeneracional, sería muy interesante porque muchas veces en nuestra pareja yo estoy buscando el amor que no recibí de papá. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una mamá que estaba buscando de forma hambrienta el amor de la pareja, que no lo recibe y que se siente increíblemente decepcionada y que entonces torna su amor desmedido además y que torna toda su vida a su infante, a su hijo. ¿Ok? Torna su amor a su hija y le entrega toda su devoción. ¿Ok? En este caso, Megan creció o fue educada consciente o inconscientemente esperando este tipo de amor, este mismo tipo de devoción, este mismo tipo de enfoque total en mí. ¿Ok? Em, pero también esta luna en Libra nos habla de que es muy posible que ella muchas veces haya estado en posición de mediadora de sus padres, de la comunicación de sus padres, lo cual es siempre doloroso para un niño. Así que aprendió a complacer a los demás y a encantar como para preservar el bienestar o la tranquilidad de su entorno, pero principalmente para preservar su seguridad emocional. Lo que nos deja una dependencia, la hace dependiente emocional de su pareja para sentirse amada, completa y segura. Necesita que su pareja le dé lo que su mamá no pudo recibir de su pareja, no sabemos, tal vez inclusive de sus padres, ¿ok? Ahora, esta es una luna que está
que está muy influenciada por energía saturnina y plutoniana. Y aquí nos sigue hablando de una historia, porque Saturno en la carta, uno de los arquetipos de los que estamos hablando, cuando hablamos de Saturno, es de papá. Aquí tenemos una luna en unión a Saturno. Aquí hay que ver la relación de sus padres. Es posible que los padres hayan tratado de llevar la fiesta lo mejor en paz posible por el bienestar de la niña, pero que no lo hayan podido hacer siempre. Y regreso a una cosa que les dije desde el principio. em, los niños lo entienden todo y los padres pueden estar haciendo una muy buena actuación en frente de la niña para pretender que todo está bien, pero y que la niña sienta que las cosas no están bien y que la niña perciba que tal vez detrás o inclusive se fueron a un parque, a una milla a pelearse. El cuerpo lo entiende, el cuerpo lo sabe. Y también Megan tiene a un Plutón, ¿ok? Directo en la casa 4. Y Plutón en la casa 4 nos habla también nos presenta a un papá con un mundo emocional y psicológico interno muy fuerte, muy intenso, y nos habla de la ausencia del mismo, nos habla de una ausencia brutal, nos habla de una niña que percibió la ausencia de papá como una ausencia devastadora, como un dolor increíble, aunque eso sí lo sabemos porque ella lo ha compartido a lo largo de su crecimiento y hasta su edad adulta, cuando su mayoría de edad, ella sí se siguió relacionando con su papá, pero la niña, por lo menos esta, no entendía que papá no estuviera con mamá y quería a papá cerca. Y la lejanía de papá le dolía muchísimo, pero aparte, consciente, más inconscientemente pudo haber percibido a papá como un ser de alguna forma con un mundo emocional y psicológico muy intenso, inclusive a niveles de manipulación, a niveles de mucho tripeo psicológico intenso, ¿ok? El tema de Marte en Cáncer le otorga a Megan una naturaleza sensitiva, gentil, con una tendencia a internalizar conflictos. Y esto está en resonancia también con lo que les hablaba de Lilith y también de la luna en Libra, porque la luna en Libra no gusta de pelear, pero eso no significa que no se siente enojada. Entonces ella tiene varias características, pero muy especialmente este Marte en Cáncer, que la energía cáncer no es de ir hasta afuera y explotar, es ir hacia adentro. En Piscis, en la casa 12, perdón, en cáncer, en la casa de Piscis, de tragarse sus enojos, pero eso no significa que no haya una olla de presión y que de repente salga y que cuando sale no se entiende cómo sale y que salga de mala manera, ¿ok? Pero la hace tratar al extremo de conseguir seguridad emocional y física, es capaz de hacer muchísimo para garantizar su seguridad emocional y su seguridad física, porque de alguna forma es muy probable que la niña que no se sintió segura cuando era pequeña siga estando al mando y siga ese sistema nervioso funcionando desde una necesidad desmedida de controlar y de sentir una seguridad física para inclusive hasta poder respirar bien. ¿Ok? Ahora, que esté en la casa 12 la hace fácilmente influenciable, la hace resentida. Ok, la naturaleza cáncer es resentida. Si ustedes miran cada vez que comparto información de cáncer, o sea, el cáncer tiene la característica o con la energía cáncer no se dice lo que se piensa o lo que se siente, pero si se percibe que se le hirió a la persona se lo traga y lo resiente y entonces empieza el tema de no te perdono adentro y el resentimiento y la cosa. Ella lo tiene. Otra cosa que tiene es falta de sinceridad a los demás, más porque un se calla las cosas. No es que, bueno, ustedes dirán, sí, sí, hasta tira la piedra y esconde la mano. Aquí les presento esto y estoy tratando de ser objetiva. Aquí se trata más de, por un deseo de mantener la paz o de tratar de coordinar lo mejor posible su estrategia para garantizar su seguridad, va a preferir quedarse callada y no decir lo que realmente piensa si eso va a atentar contra su estabilidad. ¿Ok?
complejidad emocional y psicológica, un sentir que las cosas no están bien, pero no entender necesariamente por qué. Y esto, como les digo, puede venir desde su propia experiencia intrauterina, desde lo que ella pudo haberle captado estando en el vientre de su mamá. ¿Ok? Podría quejarse de todo lo que está mal, pero negarse a hacer algo constructivo para cambiarlo. Esto lo hemos visto, ¿ok? Empuja a otros a que expresen su rabia por ella. Eso también es una posibilidad, ¿ok? Conscientemente niega su rabia, pero sueña con ella. Y esto es muy fuerte en ella. Ella es como, desde esta perspectiva, aquí hay como una ollita de presión donde se rumea mucho la rabia, los dolores, los resentimientos, lo que percibo que los otros me hicieron o me dejaron de hacer con una base de sentirse excluida. ¿Ok? Y que rumee, pero que eso crezca y crezca más y que luego, consciente o no, empuje a otros para cobrarle al entorno que sea lo que no está, lo que ella no está pudiendo hacer consciente en ella ni resolver en ella, o sea que hay una falta de coherencia. Que esto está concientizado no se lo sabría decir, pero lo veo mucho a nivel terapéutico y no necesariamente la gente lo hace por mal, es un operar y no se entiende y se actúa, ¿ok? Y hay veces hay que hacer mucho trabajo para que la persona se haga consciente de que está en una dinámica que no es buena, en donde pues realmente las cosas no están bien, está llevando al conflicto a los demás y no está siendo feliz ella tampoco, pero especialmente, y esto ya se lo dije por el punto antes del ascendente, de que puede ser que le cueste a ella mucho reconocer lo que ella necesita trabajar en ella. Ahora, su mamá es profesora de yoga, ella antes de conocer a Harry se metía mucho en el mundo espiritual, pero los hechos hablan. Entonces, es lo que les puedo decir por el momento. Escondida en su psiquis hay rabias que de pronto salen a la luz de la nada, muy fuerte, y que ni ella misma las entiende. También le suele suceder con este Marte en Cáncer que las batallas que termina luchando ni siquiera terminan siendo las propias. ¿Ok? Y tiende a dirigir su enojo en la dirección incorrecta. En este sentido, creo que les pasa dos cosas y creo que aquí ambos, tanto Harry como ella, se retroalimentan mutuamente desde sus propios traumas, porque aquí, desde esta información, ¿qué puedo concluir? Que se toma mucho lo que no le pertenece de los rollos de su marido con su propia familia, y ustedes dirán, bueno, es la esposa, debe tomárselo. Sí, pero hay cosas que son personales de él con su padre, por ejemplo, o de cosas que son de él con su familia y que se toma como propio porque mira mucho de lo que le está pasando al marido desde sus propios traumas de infancia, lo que es el rechazo, lo que es el abandono, y pone ahí y va con todo y apoya al marido con todo, y esa es su bandera por la injusticia que le está pasando al marido, cuando inconscientemente lo que está debajo de ella es que eso le permite a ella drenar mucho de su enojo, que no tiene que ver ni con el marido ni con la familia, que los pueden estar excluyendo literal en estos momentos, sino que tiene más que ver con, con lo no resuelto de ella cuando era niña y viceversa, porque a Harry también le pasa. O sea, creo que los dos se alimentan muchísimo, entonces ella termina batallando las batallas que no son de ella, pero que esas batallas al final se terminan alimentando y permitiéndole drenar un poco sus propios rencores, dolores y situaciones no resueltas. ¿Ok? Lo de Lilith en la casa 5, una niña interior profundamente lastimada que influye totalmente, que puede influir actualmente totalmente en su actuar de adulta, habría que ver en dónde está ella, si se trabaja o no. Pareciera que sí, pareciera que ellos sí se, por ejemplo, Harry sí dice que él se está atendiendo terapéuticamente. Ojo, el que se esté haciendo un trabajo terapéutico no significa que la terapia esté funcionando. ¿Ok? Ahora, aspectos fuertes que tienen. Puede ser que en algún momento se me corte esto drásticamente y que este sea el video que les comparta. En caso que sea así, les pido disculpas y terminaría otro día. Pero creo que aquí voy a quedarme con los aspectos fuertes de la carta de Megan.
tiene, lo primero que tiene Megan como aspecto es la luna en conjunción a Júpiter y la luna en conjunción a Saturno. ¿Qué pasa con la conjunción a Júpiter? Es muy bonita, le da una personalidad amorosa y sociable que sabemos que tiene, o por lo menos yo me parece que sí la tiene. He visto esos rasgos en algunos videos de ella. Es humanitaria, como habíamos hablado, y tiene inclinación poética y mística, y la hemos visto porque es artista y también le gusta mucho el tema espiritual, pero el principio expansivo de Júpiter aquí puede jugarle mucho en contra, porque aquí Júpiter puede tender a expandir esa necesidad de complacer a los demás y de mantenerse mucho en ese nivel sociocultural y de hacer todo lo que pueda para mantenerse en ese lugar, porque ese ambiente la alimenta en su seguridad por la carencia de papá, que los tenemos aquí abajo. ¿Ok? En cuanto a la conjunción de Saturno, esto sí es directo, nos habla de un bloqueo en la expresión de sus sentimientos, nos habla de una rigidez extremadamente sensitiva, una gran necesidad de conseguir éxito alimentada por un sentido de inferioridad, problemas con la guía parental, obsesión con mamá y sobreidentificación con ella. Y me parece que aquí está pintadita, porque por las otras características, ella pareciera que habla mucho y que se expresa mucho. Yo no lo creo por esta carta y por la experiencia que tengo desde la astrología. Es como habla, miren, ella tiene a Venus, a Vesta, la Luna, Saturno y Júpiter en la casa de Géminis. Ella se expresa bien, sabe expresarse bien, tiene un discurso inteligente, muy elocuaz inclusive. Pero las personas que tienen un Géminis fuerte, que en el caso de ella, la casa Géminis está fuerte, esconden sus inseguridades en discursos inteligentes y en esas personalidades muy seguras filosóficamente. Y me parece que es el caso de ella. Pero esta luna en unión a Saturno no engaña. Hay un bloqueo para expresar verdaderamente su dolor alimentado de sus propios traumas con papá. ¿Ok? Y que desde estas carencias y esa inseguridad en base a problemas con papá y a sentirse rechazada y excluida, es que hay una gran necesidad de sentirse importante, de sentirse que pertenece, hacer todo lo posible por pertenecer y mantenerse en un lugar, pero que lo que esconde es un complejo de inferioridad. Y obviamente, no obviamente, pero lo que nosotros podemos ver es que ella tiene muy buena relación con su mamá la apoya muchísimo, hay como una simbiosis entre ellas dos. Aquí lo que nos dice de que esta simbiosis va más allá, va al tema de la obsesión, ¿ok? Y a sobreidentificarse por ella. Claro, una mamá que dedicó su vida a ella y que luego ella se sobreidentifica, lo cual es delicado porque a nivel de relación de pareja puede proyectar mucho de los problemas de su mamá con su papá con su esposo, donde tal vez no lo existe o no lo hay. Ella tiene un esposo que evidentemente la ama, pero si ella está metida en los traumas de su mamá con su papá, es posible que mucho de lo que sucede entre ella y Harry y lo que ella impulse a su marido a hacer o entre los dos hagan, esté desafortunadamente muy alimentado por cosas que no tengan que ver con su matrimonio, sino con lo que ya le dije. Ella con sus experiencias de infancia, ¿ok? Em, de ahí hay varios aspectos: Marte en cuadratura al medio cielo, Júpiter conjunción a Saturno, buena con el público, excelente manager, capacidad para salir adelante, problemas a nivel económico, eso lo sabemos, en su infancia le costó mucho salir adelante, pero antes de Harry ya ella tenía su dinero, bueno, no era Angelina Jolie, pero era una mujer autosuficiente y que se lo consiguió ella sola. Urano en trino al ascendente, ¿ok? Independiente, individualista, ahí estaba un poquito, determinada a salirse con la suya y conflictos con la norma, que eso lo vimos. Imagínense que ella se casó un 18 de mayo del 2020, 17, 18, 19 de mayo del 2020, del 2018, que era el día exacto en el que Marte se estaba cuadrando o un Urano recién entrado en Tauro.
era lógico de que este matrimonio iba a poner patas para arriba de alguna forma la corona y que ellos mismos iban a generar mucha controversia, mucho conflicto, mucho de que pareciera de que ellos iban contra la corriente. Ella tiene este trino de nacimiento, Urano en trino al ascendente, que la hace por naturaleza ir contra la corriente, ¿ok? Urano en conjunción a Lilith, que ya se los hablé, ya voy hablando como bastante rápido, porque dentro de poco viene mi esposo y ya esto se va, así que tengo que sacarles lo más importante que estoy viendo ahí. Esto como aspectos fuertes. Tiene Luna en sesqui cuadratura a Quirón, es aspecto menor, pero una como cuadratura grande a Quirón. Ok, y aquí estamos hablando de dificultades en relación a lo femenino, resentimiento hacia mamá por experiencias dolorosas tempranas. Y esto es muy encubierto y es típico de las personas con ascendente en cáncer. Aquellas que vivieron de infancia experiencia fuerte entre sus padres, porque esto, como les decía al principio, suele ser un papá como que es el perpetrador, ¿no? Entonces, la parte consciente del niño se alía, la primera lealtad es hacia mamá, pero luego se pierde a papá. Entonces, hay una lealtad más inconsciente que es hacia papá porque se perdió, ¿ok? Pero luego, por ejemplo, si este papá también fue abusivo hacia la niña, hay un rechazo inconsciente a mamá porque mamá haya permitido que la niña estuviera en un lugar, en un ambiente inseguro, que papá estuviese cometiendo lo que cometía o que se estuviese portando mal, y en algunas ocasiones tiene que ver más con un resentimiento inconsciente hacia mamá porque mamá se separó de papá, mamá dejó ir a papá o mamá impide a la hija relacionarse con papá. Creo que este no fue el caso porque creo de que la mamá de ella siempre le permitió el contacto, no estoy muy clara ahí, pero de alguna forma esta sequicuadratura nos dice de que sí hay un resentimientito por ahí hacia hacia mamá también, ¿ok? Marte en este sesqui cuadratura también a Lilith, que nos sigue hablando de mucho enojo reprimido y no reconocido, mucho trabajo terapéutico que hacer. Saturno en X cuadratura a Quirón, partidas rápidas y dolorosas, gran dificultad para caminar el buen camino, pero no, perdón, dificultad con autoridad y apego a la autoridad a la vez, relación dañada con el padre. Lo repito, Saturno en X cuadratura a Quirón nos habla de inflexibilidad, dificultad con la autoridad y apego a la vez y relación dañada con el padre, y eso lo hemos visto. Puede ser que ella en otro hombre de figura de autoridad, como su suegro, ella más que ver al suegro, mire a papá. Y que todo lo que el suegro o cualquier hombre de autoridad o figura de autoridad le provoque tenga menos que ver con la relación entre ella, con esa persona, y más con su percepción temprana o con su percepción de papá, que tienen una relación muy dolorosa, sobre todo el día de hoy. Urano en oposición a Quirón, y tenemos esto de las partidas rápidas y dolorosas, gran dificultad para caminar el buen camino, pero sentirse obligada a hacerlo. Esta gran dificultad para caminar el buen camino tiene más que ver con adherirse a la norma, ¿ok? Ella tiene un Urano en trino al ascendente y en unión a Lilith. Ella es una mujer que sin riendas es muy salvaje, es muy desmedida el nivel de su expresión creativa, sexual, pasional, artística. Si ella quisiera, no hubiera medida, muy bueno que tiene este libro aquí, esta luna con Saturno y con Júpiter, que la balancean y la hacen por muchos momentos pues mantener un buen equilibrio y mantenerse como en su centro, pero de lo contrario, de verdad que eh, sería una mujer bastante desbocada en cuanto a sus impulsos, por ejemplo, para decirles, ¿ok? Y que muchas veces ella siente que la obliguen a mantenerse en el camino, y por esto es que también se le dé no bien, sino que se le haya terminado en esta situación de salirse de la norma y de estar con el marido, alejándose de la corona, que viene siendo como no el camino de la tradición. Ujú. Plutón en cuadratura al ascendente.
¿ok? Conflictos de poder, necesidad de ser reconocida y admirada, conflictos de ego con la pareja, le gusta salirse con la suya y sí, controladora. Este es un aspecto supremamente importante. eh, este tema del deseo de control, este tema de necesidad de ser reconocida, que ya los hablé bien, la necesidad de ser reconocida para alimentar inseguridades, el deseo de control, sentirse segura que en algún momento no se sintió, que hay conflictos con la pareja, de ego, seguramente lo hay. A mí me parece que Harry no los tiene hacia ella, se nota que Harry la adora, es un príncipe, está o ha estado toda su vida en el tope de la cadena alimenticia. ¿Quién puede estar por encima de él? Se nota que la ama, ha dejado todo por ella también y por él, pero bueno, ella en el paquete, pero puede ser de que ella sí, que ella de pronto inconsciente o conscientemente de pronto por ahí se conflictúe, porque aquí hay un trasfondo sistémico increíble también con el tema étnico, con el tema raza, con el tema de lo que la corona representa, ¿ok? La corona británica, el tema de la esclavitud, el tema. Mucha gente dirá, bueno, es que en Inglaterra no hubo esclavitud. Bueno, ¿quiénes eran los que sacaban, ¿no? Y depositaron a los esclavos en sus colonias? Entonces, hay todo un tema, hay todo un trasfondo que si nos metemos en el transgeneracional de Meghan y aquí esta carta, si la unimos con la perspectiva sistémica y hay mucho de reto inconsciente que va más allá de las meras dinámicas entre ellos como pareja, inclusive de las dinámicas de lo que él pueda ver en ella en relación a sus padres y lo que ella puede ver en relación a sus padres, a los padres de cada uno, sino que aquí nos podemos meter a un tema ya cultural y, como les digo, sistémico de lo que está anterior a sus propias etnias, ¿no? ¿Ok? Entonces, que hay este factor también de reto de parte de ella. Voy a dejarlo por aquí. Creo que mencioné lo más importante. Si hay algo para los conocedores de astrología que estén viendo aquí y que a mí se me haya pasado por alto y lo quieran comentar, maravilloso, recibido. Si hay preguntas que tengan, como les digo, no me estoy dedicando a ver todo lo de la carta, pero sí lo suficiente para esto de que si es víctima o victimaria, al final el propósito de esto no es determinarlo, decirlo sí, es víctima o no, o es victimaria o no. El propósito de esta clase era mostrarles su carta y expandir un poco su contexto, ¿ok? De que detrás de un comportamiento siempre hay una historia y que al día de hoy mucho de lo que ella pueda estar manifestando puede estar muy alimentado por experiencias tempranas, ¿ok? Y que lo que pasó la semana pasada con los paparazzis, me parece que en el caso de él sí se sintió que lo estaban persiguiendo y me parece que sí se reactivó el trauma de lo que pasó con mamá y que ella, por lo que miramos en la carta, de que dice mucho sí y se agarra lo que no le pertenece, pero que se lo agarra, siguió con el tema a un punto de salirse de la lógica, porque esta es una mujer de ciudad, esta es una mujer que conoce o que debe de conocer su país. Yo no creo, me parece que Harry sí puede haber sentido, no nos están persiguiendo y tal vez el carro no se estaba moviendo, pero que él lo haya percibido así, aunque fueran a 5 kilómetros por hora, pero que ella se dejó llevar por esto y por apoyarlo, consciente o no, al punto de poner a un lado un análisis objetivo, ¿no? Porque y más ella siendo de ese país, o sea, eh, creo que existen muy pocas personas dentro de los Estados Unidos que no sepan cómo es el tráfico de Nueva York, aunque nunca hayan estado en Nueva York, pero ella seguramente sí ha estado en Nueva York, ha vivido en ciudades grandes por mucho tiempo, no es lo mismo California que Nueva York, en California tal vez hubiera sucedido, en Nueva York no. Entonces, con esto no quiero decir de que ella haya mentido, me parece más bien de que
de que ambos se alimentan y agrandan muchísimo las experiencias del otro y que se sirven de inconsciente o no, de sus propias rueditas del hámster y personalmente me parece que es lo que sucedió, que él sí se sintió que estaba en una situación súper peligrosa, muy influenciado por el tema mamá y que ella, por todo lo que ya les expliqué durante esta hora, tal vez, no llevo la noción del tiempo, ella haya sido parte, lo haya alimentado o no, sí, haya caído en este sentir que luego hace desafortunadamente que la gente los cuestione y que la gente diga son unos mentirosos, ¿qué les pasa? Están en la pura locura. Y yo no quiero decir que no lo sean o que lo sean, lo que quería era compartirles esta información. Cuéntenme qué piensan, qué creen ustedes con esto que yo les estoy compartiendo. Realmente lo que quiero es iniciar es como una conversación, ¿no? Y que tal vez hay cosas que se me están pasando, lo que les estoy diciendo, no soy predictiva, me dedico a cachar patrones. Si esta persona viniera a mi consultorio, yo lo que le diría es, no necesitas por estos momentos seguir atendiéndote astrológicamente, creo que aquí ya estamos cotejando cosas de tu carta con cosas que tal vez estés viviendo en estos momentos, porque definitivamente le ayudaría a ir a identificar con esto momentos de su vida en los que pudo actuar de cierta forma, patrones y dinámicas, para luego pasar a un plano más terapéutico, porque aquí definitivamente hay una persona que necesita fortalecer de verdad su autoestima, que necesita actualizar su sistema nervioso, de que no tiene que estar, y eso es lo que les pasa a muchas personas que tienen problemas de control, ¿ok? O que se mueven mucho en el tema del ego, pero bueno, son muchas las posibilidades, pero al final no va a suceder y lo que les quería compartir un poco puntitos que noto en su carta y que nos dan más información para verlo, discutirlo, comentarlo. Espero que esta información les sirva. Si encuentran esta clase contribuyente, guárdenla para que siempre regresen a ella, compártanla, no se vayan sin darme un like, sin suscribirse al canal. En la descripción de este video dejo toda mi información, mis redes, mi cuenta de PayPal para aquellos que me quieran dejar un token, mi link de Patreon para aquellas personas que quieran recibir más información diaria, mucho más profunda de la que ya comparto. Muchísimas gracias, nos seguimos viendo por aquí.